Fue detenido en la puerta de embarque sin causa aparente, sin palabras claras, sin siquiera una mirada que explicara el motivo, y mientras los demás pasajeros eran autorizados uno a uno, con sonrisas vacías y movimientos automáticos, él permanecía allí, inmóvil, sosteniendo en la mano su pase de abordar impreso en papel grueso, con su nombre en letras mayúsculas, y la confirmación en primera clase claramente visible, pero lo que nadie, ni siquiera el agente de embarque que se aferraba a su radio como si fuera un escudo, podía prever, era que solo minutos después, esa decisión de retenerlos sin explicación detonaría una reacción en cadena que transformaría no solo ese vuelo, sino la reputación entera de la aerolínea frente al mundo, y que lo que sucedería a continuación sería tan inesperado como irreversible. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás leyendo, y si te gustan historias con giros impactantes como esta, no olvides compartir y suscribirte para más, porque lo que estás a punto de leer está basado en hechos que muchas aerolíneas desearían poder enterrar. El pasajero se llamaba Elihan Tokoso, y aunque su ropa hablaba con la sobriedad de un ejecutivo que sabe que no necesita ostentar para imponer respeto, y aunque sus ademanes eran los de alguien acostumbrado a moverse en entornos de poder, la expresión de quien lo atendía era la misma que Elijah había visto en cientos de aeropuertos a lo largo de su vida, una mezcla de sospecha velada, condescendencia camuflada bajo normas internas y un protocolo improvisado que solo se aplicaba cuando el viajero frente a ellos tenía la piel más oscura que el uniforme del personal. Había llegado a la sala de embarque con 40 minutos de anticipación, después de pasar por el control migratorio sin complicaciones y tomarse un café solo en la sala VIP, donde trabajó en silencio desde su portátil revisando cifras que solo alguien de su rango podía entender, y cuando se levantó para dirigirse a la puerta 18A, lo hizo con la elegancia tranquila de quien no solo ha viajado cientos de veces, sino de quien ha vivido lo suficiente como para reconocer una injusticia antes de que ocurra. Fue recibido por una mujer joven, de cabello castaño recogido en un moño que parecía diseñado para aparentar autoridad, cuyo nombre Vanessa brillaba en una placa que parecía más grande de lo necesario, y que, tras escanear el pase de abordar con rapidez, frunció el ceño y lo miró como si acabara de descubrir una anomalía en el sistema, algo que no cuadraba con la imagen que esperaba ver asociada a ese número de asiento, a ese código de clase ejecutiva, a ese apellido que sin saberlo ella llevaba más peso en el mundo diplomático de lo que podía imaginar. «Señor No Tokoso», dijo, con una voz tensa que pretendía ser profesional, «su reserva está en revisión», y con esas pocas palabras lo apartó del resto, indicándole que aguardara a un lado sin ofrecerle ni una explicación más, sin mostrar en pantalla ningún problema técnico, sin consultar a ningún superior visible, mientras detrás de él seguían embarcando pasajeros que llegaban incluso tarde, que mostraban pases digitales incompletos, que no cumplían con ninguna de las normas que tan súbitamente se volvían obligatorias en su caso. Elijah no respondió de inmediato, no alzó la voz, no exigió nada, solo sacó su teléfono del bolsillo interno de su chaqueta de lino, desbloqueó la pantalla con el dedo pulgar y marcó un número que no necesitaba buscar en su libreta de contactos, un número que solo se marca cuando uno sabe que está siendo tratado como alguien invisible por quienes creen tener poder, y sin apartar la mirada del letrero luminoso que parpadeaba con el logo de la aerolínea, dijo 3 palabras que cambiarían el destino de todos los presentes. «Llama al mismo», y aunque su tono fue bajo, casi susurrado, la vibración que se generó en el aire alrededor de él no fue imaginaria, porque mientras colgaba con la misma serenidad con la que había marcado, algo intangible comenzó a moverse detrás del telón corporativo de la aerolínea, y lo que nadie, ni Vanessa ni su supervisor escondido en la oficina trasera, sabían, era que ese hombre, ese mismo, al que Elijah acababa de contactar, tenía más influencia sobre ese avión que el propio capitán. La sala de embarque parecía mantenerse en su rutina habitual, con pasajeros que consultaban relojes, revisaban sus teléfonos, y agentes de la aerolínea que continuaban escaneando boletos con sonrisas mecánicas, pero lo que nadie veía, lo que ni siquiera la supervisora a cargo del vuelo captó de inmediato,
era que una única llamada realizada sin aspavientos desde la esquina más discreta de la terminal, había activado un protocolo silencioso que muy pocos dentro de la organización conocían, y mucho menos sabían cómo manejar, porque ese mismo hombre al que Elijah había pedido que llamaran no era un simple contacto ni un superior, sino alguien cuya presencia era suficiente para que ejecutivos en trajes de $1000 abandonaran reuniones sin terminar y cuya voz incluso cuando hablaba despacio tenía la capacidad de derrumbar carreras construidas sobre siglos de privilegio. Mientras tanto, Vanessa seguía fingiendo normalidad, conversando por su radio con alguien del otro lado de la terminal, diciendo frases vagas como, sí, todavía está aquí, y no, aún no le hemos dado explicación, creyendo tal vez que bastaría con hacerle esperar unos minutos más hasta que el sistema le diera algún motivo para negar el embarque de manera más elegante, aunque en el fondo sabía que no había ningún problema real con el asiento DOSA, porque el sistema lo marcaba como confirmado, porque su nombre aparecía con una estrella de viajero prioritario y porque nada, absolutamente nada justificaba lo que acababan de hacer, salvo una percepción silenciosa, cobarde y cargada de prejuicio. Elijah, por su parte, se mantenía en silencio, observando a los demás sin emitir juicio, como si la escena ya la hubiera vivido tantas veces que su cuerpo la atravesara en modo automático, con una dignidad tan imperturbable que incomodaba más que cualquier reclamo. Y mientras las últimas personas abordaban y la cuenta regresiva del vuelo marcaba menos de 15 minutos para el cierre oficial, un hombre de traje azul marino sin insignias visibles se detuvo frente a la puerta de embarque sin saludar a nadie, sin pasar su pase por el lector, y con una credencial que apenas mostró durante medio segundo, pidió hablar con la supervisora general del embarque. Nadie entendía muy bien quién era. Algunos pensaron que sería del equipo de seguridad. Otros creyeron que tal vez era un ejecutivo de aeropuerto, pero lo cierto es que, desde el momento en que se acercó al mostrador y pronunció las palabras, ¿quién es Vanessa?, el ambiente cambió con la rapidez con la que cambia la presión cuando un avión entra en turbulencia, porque Vanessa levantó la vista, notó el tono seco con el que hablaba aquel hombre, y lo que vio en sus ojos no fue enojo, ni siquiera decepción, sino algo mucho peor, la certeza de que ya sabía exactamente lo que había pasado, incluso sin haber estado presente. «Ven conmigo, por favor», dijo él, sin levantar la voz, sin necesidad de repetir la orden, y Vanessa lo siguió por inercia, dejando su radio encendida sobre el mostrador, como si sus piernas supieran que negarse sería inútil. Y aunque caminaban despacio, a ojos de los demás parecía que el pasillo entre las puertas se abría solo para dejarlos pasar, como si el silencio supiera que estaba ante algo serio, como si incluso el edificio entendiera que ese momento iba a dejar cicatriz. Mientras tanto, Elijah observó sin moverse, sin cambiar su expresión, sin apartar la mirada del reloj digital colgado en la parte superior del pasillo, y aunque no lo mostraba, su teléfono vibró 2 veces con una notificación que decía solamente «recibido» y luego «protocolo iniciado». Y aunque esas palabras eran breves, para él significaban mucho más que una simple respuesta. Significaban que ya no era solo él contra el sistema, que ya no estaba solo en esa sala, y que, esta vez, lo que había comenzado como otra afrenta rutinaria, no terminaría en silencio. La supervisora fue llevada a una sala de servicio cerrada al público, una de esas habitaciones grises con paredes finas donde usualmente se reprenden empleados por llegar tarde, o se revisan cámaras en caso de extravío, pero esa vez no se trataba de un incidente común, ni de un pasajero difícil, ni de un simple error informático, sino de algo más grave, algo que iba escalando con cada segundo, algo que ella ya empezaba a sospechar, pero que aún no se atrevía a verbalizar, porque el hombre de traje que la condujo hasta allí no se presentó, no explicó su rol, no mostró insignias ni tarjetas de identificación, pero hablaba con una autoridad tan sólida, tan medida y tan limpia de exageraciones, que era imposible no entender que tenía acceso a una jerarquía superior, una que no se le explicaba al personal raso y que rara vez entraba en contacto con situaciones de embarque. ¿Podría explicarme por qué el señor Ntokoso fue detenido sin causa?, preguntó él, sin levantar la voz,
pero dejando claro que no aceptaría rodeos ni adornos, y Vanessa, aunque intentó mantener el aplomo que aún le quedaba, supo en ese instante que todo lo que dijera sería verificado, registrado y, más importante aún, confrontado con pruebas que probablemente ya estaban en manos del hombre frente a ella, así que balbuceó algo sobre inconsistencias de sistema, sobre una alerta aleatoria, y finalmente dijo lo que no debía. Lo vi y no me pareció un pasajero de primera clase, frase que cayó como un golpe seco sobre la mesa metálica, más contundente que cualquier insulto abierto, más letal que una negación directa, porque no dejaba espacio a la interpretación, era el reconocimiento tácito de que había actuado por prejuicio, sin respaldo, sin consulta, sin revisar el historial del pasajero. Lo que Vanessa no sabía era que Elijah Tocoso no solo era un ejecutivo con conexiones, ni un pasajero frecuente con privilegios acumulados por millas de vuelo, sino que en ese momento estaba a punto de cerrar una operación multinacional con uno de los mayores fondos de inversión en transporte aéreo de Europa, un acuerdo que incluía la compra de participaciones estratégicas en 3 aerolíneas, una de las cuales era, precisamente, la que lo acababa de rechazar sin justificación, y que la llamada que había hecho minutos antes no fue a un abogado, ni a un defensor de derechos civiles, sino directamente al vicepresidente global de adquisiciones del fondo, el mismo hombre que ya había frenado acuerdos millonarios en cuestión de horas por situaciones mucho menos delicadas. Mientras tanto, en la sala de espera, la tensión crecía como una bruma espesa que nadie quería nombrar. Algunos pasajeros comenzaban a preguntarse en voz baja por qué aquel hombre de rostro sereno seguía sin abordar, cuando el vuelo ya estaba retrasado más de 12 minutos, y un niño sentado cerca lo observaba con curiosidad, notando que no se movía, no protestaba, no miraba el reloj ni alzaba los brazos como los adultos impacientes, sino que se limitaba a mirar al frente con una calma que, de alguna forma, imponía respeto. Fue entonces cuando la gerente del aeropuerto apareció, con pasos decididos y expresión dura, flanqueada por 2 hombres más, ambos con placas visibles y auriculares en la oreja, y sin decir palabra se dirigió a Elijah, lo saludó con una leve inclinación de cabeza, y le ofreció abordar de inmediato, asegurándole que su asiento estaba disponible, y que todo había sido un malentendido del sistema. Pero su respuesta, suave y contundente, dejó helados a todos los presentes. No subiré a este avión, no hasta que se ofrezca una disculpa pública y se documente lo que ha ocurrido, porque si callo esta vez, no seré el último. Y aunque esa frase fue pronunciada en voz baja, se sintió como una explosión dentro de la sala, porque no era una amenaza, no era un berrinche, no era una queja de cliente, era una declaración de principios, y los principios cuando se defienden desde la verdad no se pueden ignorar, ni siquiera a 10 minutos del despegue. El silencio que siguió a la negativa de Elijah fue tan denso que parecía que el aire mismo hubiera decidido detenerse, y aunque las pantallas seguían anunciando embarque en curso, y los empleados fingían normalidad desde sus estaciones, lo cierto era que el centro de gravedad de toda la terminal se había desplazado por completo hacia ese único punto, hacia ese hombre que había sido tratado como un error pero que ahora era el único que no fingía nada, porque su decisión de no subir al avión no era impulsiva ni simbólica, sino estratégica, medida al milímetro, parte de una reacción que se había iniciado con 3 palabras y que ahora estaba en su clímax, en una oficina ubicada 3 pisos por encima, donde los cristales tintados impedían ver hacia adentro pero no hacia afuera. Un grupo de ejecutivos de la aerolínea convocados de emergencia, por la línea directa desde la oficina central en Zúrich, veían la escena a través de las cámaras internas, y lo que observaron no fue a un pasajero problemático ni a un caso aislado, sino a una bomba de tiempo mediática que podía estallar en cualquier momento y arrasar con su reputación de marca global, porque los detalles del incidente ya habían llegado a manos del Consejo de Inversión del Fondo Suizo, y en menos de 15 minutos, el nombre de Elijah N. Tocoso ya figuraba en todos los correos internos marcados como urgente, junto a una sola instrucción: neutralicen el daño. Ahora, mientras tanto, Vanessa seguía en la sala gris,
sin saber que su audio había sido grabado por protocolo interno y que su rostro aparecía ya en capturas de pantalla enviadas por empleados anónimos que, cansados de ver ese tipo de tratos en silencio, decidieron romper la cadena de complicidad, y aunque ella intentó llamar a su supervisor directo, la línea fue desviada a una operadora que simplemente le dijo: «Recibimos la notificación, no se mueva de donde está», frase que no parecía amenaza, pero que traía consigo la pesadez de una decisión que ya no dependía de nadie en ese aeropuerto. Elijah, por su parte, se levantó finalmente de su asiento con la lentitud intencional de quien sabe que todos lo están mirando. Caminó hasta el mostrador, sacó su teléfono y sin pronunciar palabra lo colocó encima de la superficie de vidrio, mostrando en pantalla una única imagen: un correo electrónico con el asunto «Acción inmediata», enviado desde la dirección privada del presidente ejecutivo del fondo de inversión, y cuando la gerente del aeropuerto leyó el contenido, tragó saliva en seco al darse cuenta de que no se trataba de una queja pasajera, ni de una amenaza inflada, sino de una orden directa que ya estaba en movimiento. Y entonces ocurrió lo inesperado, lo que nadie, ni siquiera Elijah, había anticipado del todo. Una notificación urgente del sistema bloqueó todos los embarques de esa aerolínea en las próximas 2 horas, en 5 países diferentes, bajo el código «Auditoría inmediata por trato discriminatorio en proceso legal», algo que solo se había visto en casos de sabotaje o incidentes de seguridad, y que obligó a cancelar operaciones mientras el equipo jurídico externo ya se dirigía en vuelos privados a las sedes afectadas. El público no sabía lo que pasaba, pero algo se sentía diferente. Los empleados comenzaron a recibir llamadas que no sabían cómo responder, y en redes sociales empezaban a circular fragmentos de video captados por pasajeros que, sin entender del todo la gravedad de la situación, sabían que estaban presenciando algo inusual. Un hombre que había sido retenido injustamente ahora estaba, sin levantar la voz, poniendo de rodillas a una estructura entera que por años había creído ser intocable. Y Elijah, aún en el pasillo de la sala, simplemente giró la cabeza hacia una pasajera que lo había defendido minutos antes con una mirada de apoyo, y le dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo: «A veces, hay que enseñarles que uno no vuela por cortesía, uno vuela porque tiene derecho». El aeropuerto entero parecía seguir funcionando. Las bandas transportadoras seguían girando. Los anuncios de altavoces seguían anunciando vuelos. Las cafeterías seguían sirviendo café recalentado a pasajeros distraídos, pero bajo esa superficie de normalidad, una operación de contención sin precedentes se estaba desplegando, porque mientras Elijah permanecía de pie, sin moverse, sin hablar, sin hacer nada más que existir con la dignidad intacta que le negaron al escanear su boleto, los niveles más altos de la aerolínea se enfrentaban a un pánico silencioso, no por la amenaza de una demanda, sino por algo mucho más inmediato y aterrador: la reacción de los socios del fondo, que ya habían suspendido toda conversación sobre futuras fusiones, anunciando una pausa por violación crítica de valores institucionales. En ese momento, en otra parte del mundo, en una sala de conferencias en Singapur donde se llevaba a cabo una reunión entre representantes del fondo y ejecutivos de la industria aérea del sudeste asiático, el nombre de Elijah apareció proyectado en una pantalla como parte de una presentación de riesgos reputacionales. Y cuando el director regional del fondo tomó el micrófono para hablar, no se refirió al caso como una situación, ni como un incidente, sino como una falla estructural de carácter ético, una frase que en ese tipo de entornos tiene el peso suficiente como para cancelar contratos multimillonarios antes de que se firme el primer papel. Mientras tanto, de regreso en la terminal, una mujer llamada Belén, asistente de abordaje con más años de experiencia que todos los supervisores del turno combinados, se acercó discretamente a Elijah con una botella de agua y una mirada cargada de vergüenza, y sin necesidad de decir mucho, sus ojos le comunicaron que lo que había pasado no era justo, que lo había visto desde el primer minuto, que había querido intervenir pero no tuvo el rango, y que aunque ella no tenía poder para remediarlo, quería al menos reconocer lo evidente, que habían cruzado una línea. Pero Elijah no se mostró ni amable ni hostil, simplemente aceptó el agua, asintió con un leve gesto de gratitud,
y volvió a guardar silencio, porque en ese momento cada palabra suya tenía peso político, cada mirada se convertiría en testimonio, y cada segundo que permaneciera allí sin perder el control, era un espejo para quienes lo habían juzgado desde el prejuicio, y ahora no podían sostener su propia imagen. Y fue entonces, cuando el vuelo ya estaba oficialmente cancelado, cuando los pasajeros comenzaron a recibir correos con disculpas y vouchers de compensación, sin que nadie supiera aún por qué, cuando el verdadero giro ocurrió. Llegó al aeropuerto un equipo legal vestido de civil, enviado directamente desde la sede central de la aerolínea, no para resolver el malentendido, sino para pedir una reunión privada con Elihan Tocoso, no como pasajero, sino como socio de un fondo cuyo silencio costaba más que cualquier avión en pista. Lo condujeron a una sala ejecutiva que normalmente se usaba para diplomáticos o visitas del gobierno, y allí le ofrecieron café, firmaron acuerdos de confidencialidad y comenzaron a leerle un documento que contenía 3 cosas: una disculpa oficial, la destitución inmediata de 3 responsables, incluida Vanessa, y una invitación a redactar un nuevo código de inclusión que se aplicaría globalmente en los protocolos de embarque. Pero Elijah, con la calma intacta y sin perder la postura que había mantenido desde el principio, solo hizo una pregunta. ¿Qué pasará con el resto de pasajeros que no conocen al mismo hombre que yo? Y en esa sala, llena de trajes caros, nadie supo qué responder. La pregunta que Elijah pronunció sin alterar el tono, sin elevar la voz, sin acompañarla con un gesto teatral, se quedó suspendida en el aire como una sentencia sin juez, pero con demasiadas verdades acumuladas detrás, porque más allá del acto de disculpa cuidadosamente redactado, de los nombres tachados en silencio, de los comunicados internos escritos con un lenguaje corporativo que buscaba evitar demandas, esa sola pregunta atravesó como un cuchillo limpio toda la lógica de reparación inmediata que los abogados habían preparado. Porque en ella no había rencor, ni ego, ni venganza, sino algo mucho más peligroso para cualquier estructura basada en jerarquías invisibles: la conciencia de que aquel hombre con su voz pausada y sus modales perfectos no hablaba solo por él, sino por todos los que habían sido silenciados, desplazados o ignorados, sin el privilegio de conocer al mismo hombre. Los representantes legales se miraron entre ellos con el rostro petrificado, sabiendo que aquella frase, si salía de esa sala, podía convertirse en titular, en protesta, en ley, en movimiento, porque lo que había empezado como una injusticia silenciosa estaba a punto de transformarse en símbolo. Y cuando uno se convierte en símbolo, deja de ser individuo para convertirse en testigo colectivo, algo que ningún departamento de relaciones públicas puede contener sin cambiar primero la raíz del sistema. Fue entonces cuando Elijah se levantó lentamente de su asiento, con la misma calma meticulosa que había sostenido durante toda la jornada, guardó su teléfono, se colocó el abrigo con elegancia, y mientras uno de los asistentes intentaba entregarle un nuevo pase de abordar, esta vez con acceso completo, escolta directa, bebida premium, y toda clase de beneficios que no había pedido, él levantó la mano suavemente y dijo: «Ya no es necesario. Mi destino no está en ese avión», y salió de la sala sin mirar atrás, dejando a un equipo entero de ejecutivos mirándose las manos, como si llevaran el peso de una deuda que sabían no podrían saldar con simples mejoras de protocolo. Horas más tarde, cuando el sol caía sobre la pista vacía del aeropuerto, Elijah se encontraba en otro lugar, lejos de cámaras, lejos del bullicio, caminando entre sombras y luces, mientras en las oficinas del fondo se redactaba un comunicado con un nuevo término: política en Tocoso, una cláusula interna que obligaría a todas las aerolíneas asociadas a revisar en tiempo real cada denuncia por trato discriminatorio y a documentarla con transparencia, porque el silencio ya no era opción y porque lo que había pasado ese día no debía olvidarse. Y aunque el mundo siguió girando, y los aviones volvieron a despegar, y los pasajeros continuaron buscando sus puertas de embarque como si nada, algo había cambiado para siempre en la industria, porque un solo hombre, sin levantar la voz, sin amenazar, sin exigir más que lo justo, había detenido un sistema entero con una sola llamada, una que no dependía del poder,
sino de la verdad. Y por si te preguntas quién era el mismo hombre que Elíya llamó, quizás nunca lo sepas, pero lo cierto es que después de aquel día, ya no volvió a hacer falta marcar ese número.